Damos comienzo a un nuevo análisis visual. Y la verdad, el recorrido que tenemos por delante hoy es fascinante. Vamos a tomar sabiduría milenaria directamente de la Kabbalah y la vamos a traducir en un kit de herramientas súper prácticas. El objetivo, lograr una coherencia real en nuestro mundo moderno. Vamos a explorar el concepto de Bamidbar, la estructura de la Sefirot y cómo al entender la dinámica de estas fuerzas podemos finalmente aprender a ordenar nuestro centro interno. ¡Arranquemos! Bueno, entremos de lleno en esto. Hay una cita que dice, no todo desorden es caos. A veces es acumulación de decisiones postergadas. ¡Qué manera de dar en el clavo! Es una forma brillante de replantear esa sensación constante de agotamiento que vivimos hoy en día. Muchas veces ese cansancio extremo que experimentamos no viene de hacer un gran esfuerzo físico, no, viene de un peso invisible, ese peso de sostener contradicciones internas y decisiones que simplemente vamos pateando para adelante. Para resolver ese agotamiento, esta es la hoja de ruta de hoy. Pasaremos por el engaño del caos y la sabiduría del desierto. Luego veremos el concepto de Tiferet, exploraremos el corazón y los números hasta llegar a la práctica pura en ordenar el centro. Así que vamos a nuestra primera sección, el engaño del caos y la famosa ilusión de la falta de tiempo. Hay una verdad bastante incómoda con la que lidiamos todos los días. Solemos decir, es que no tengo tiempo, cuando en realidad lo que falta es una jerarquía clara de prioridades. El problema casi nunca es la falta de capacidad, sino la dispersión. Es esa manía de empezar demasiadas cosas a la vez y de reaccionar rapidísimo a cada pequeño estímulo. Toda esa dispersión nos chupa la energía vital. Sin embargo, tomar la decisión consciente de terminar una sola tarea antes de abrir una nueva conversación tiene el poder absoluto de resetear por completo una mente cansada. Lo que nos lleva a nuestra segunda sección, la sabiduría del desierto y el significado de Bamidbar. La palabra hebrea Bamidbar se traduce literalmente como en el desierto. Pero, no hay que pensar en esto únicamente como una ubicación geográfica antigua llena de arena. Es más bien un estado mental al que podemos aspirar. El desierto representa un espacio psicológico totalmente despojado del exceso de estímulos. Al no haber distracciones permanentes, ni ese ruido visual constante, es el lugar exacto donde la voz interna queda expuesta, clarísima. Para poder escuchar lo verdaderamente importante, primero hay que silenciar el caos de afuera. Y esto ilustra un principio espectacular. El texto de Bamidbar comienza con un censo, con el acto de contar y ordenar a cada grupo en una posición específica con una tarea particular. Resulta que la Torá no presenta el orden como una obsesión rígida, sino como una condición absolutamente necesaria para que algo sagrado pueda sostenerse en el tiempo. Hasta lo espiritual necesita una estructura concreta, horarios, prioridades, límites y responsabilidad. Si todo dependiera solo de estar motivados en el momento, el desgaste llegaría inevitablemente. Avanzamos a la tercera sección, Tiferet. La verdadera armonía y el equilibrio de las fuerzas. Para entender este nivel de armonía, tenemos que mirar dos fuerzas que se complementan. Por un lado, tenemos Gesed, que es la energía expansiva de apertura. Es la que nos ayuda a entender que no todo error merece un castigo interno implacable. Y por el otro lado, tenemos Geburá, que es la energía restrictiva, del límite. Esta nos recuerda que no toda emoción pasajera merece una obediencia inmediata. La verdadera armonía necesita de ambas partes. Si solo opera Gesed, absorbemos absolutamente todo sin filtro y terminamos agotados. Si solo opera Geburá, nos volvemos súper rígidos y duros. La síntesis perfecta de estas dos fuerzas es lo que llamamos Tiferet. Y ojo, no es buscar una perfección estética o una imagen espiritual vacía. Tiferet es la armonía súper concreta entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Consiste en lograr sostener la sensibilidad, sí, pero sin perder jamás el rumbo. Hay que tener cuidado con su lado de sombra, que suele aparecer como una necesidad constante de buscar aprobación o una diplomacia excesiva para evitar decisiones incómodas. Pero cuando brilla, su luz se manifiesta como una dirección genuina y aplicada en la vida diaria. ¿Y cómo se ve esta armonía espiritual y abstracta en la realidad de todos los días? Bueno, en la familia significa escuchar activamente antes de saltar a corregir. En el trabajo es priorizar la profundidad de lo que hacemos por encima de la velocidad reactiva. Con el dinero implica poner un freno a esas compras impulsivas que solo buscan llenar un vacío momentáneo. Con la palabra se trata de hablar menos, pero ser muchísimo más claros. Y respecto al tiempo, significa permitirse un descanso de verdad, sin convertir esa pausa en una evasión de los problemas. Pasemos a nuestra cuarta sección, el corazón y los números, o como me gusta llamarlo, la matemática de la energía. En la tradición hebrea, cada letra tiene un valor numérico específico, un sistema conocido como gematría.
Si tomamos la palabra hebrea para corazón, que es lev, vemos que está compuesta por dos letras, la lamed, que vale 30, y la bet, que vale 2. Si la sumamos, tenemos un total de 32. Ahora, si reducimos ese 32 haciendo 3 más 2, obtenemos el número 5. Y el número 5 remite directamente al movimiento y a la capacidad de adaptación. Esto nos regala una lección visual increíble. Si un corazón es rígido ante la presión, se termina rompiendo. Pero un corazón flexible aprende y se adapta. Un centro interior sano tiene que tener la flexibilidad exacta para responder a las situaciones incómodas de la vida sin caer nunca en la impulsividad automática. Pero esperen, hay más números. Además de la palabra corazón, podemos observar la firma numérica de la fecha de este análisis, el 20 de mayo de 2026. En el calendario hebreo, corresponde al año 5786. Al sumar y reducir los dígitos de ese año, llegamos al número 8. Si a esto le sumamos el día 4 del mes, obtenemos 12, que finalmente, haciendo 1 más 2, se reduce al número 3. Entonces, el punto crucial aquí es decodificar esta fórmula. El número 8 representa la responsabilidad material y cómo administramos eficientemente nuestra energía. El número 4 aporta la estructura y la estabilidad que nos sirve de base. La suma de ambos genera el 3, que es un número de expresión y movimiento. ¿Qué significa todo esto? Que la responsabilidad material, combinada con una buena estructura, da como resultado una comunicación con orden y propósito. Hoy no se trata de callar, sino de expresarse con una dirección absolutamente clara. Lo que nos trae a nuestra última sección, la quinta. Práctica. Vamos a ordenar el centro con acciones del 1%. Vamos a bajar todo esto a la realidad implementando la regla de activación del 1%. La invitación es súper concreta. Durante solo 15 minutos hoy, el objetivo es ordenar un único espacio físico pequeño. Puede ser un escritorio, una mochila o la mesa de luz. La única regla para darlo por cumplido es dejar este espacio funcional, no perfecto. Es fundamental recordar esto. Ordenar el entorno no busca una foto de revista inalcanzable. Busca simplemente sacar del medio esa fricción innecesaria que nos roba energía durante el día. Y para acompañar ese orden externo, es vital anclar el orden interno. Si es un buen momento, acomodemos el cuerpo con la espalda recta. Vamos a inhalar profundamente contando 4 tiempos. Sostenemos el aire suavecito durante 2 tiempos y ahora exhalamos muy lentamente contando 6 tiempos. Mientras mantenemos este ciclo, podemos visualizar una luz suave en el centro del pecho. Nada encandilante, solo estable. Con cada exhalación larga, las tensiones acumuladas abandonan el cuerpo. Sin ningún drama, simplemente como un exceso de ruido mental que se va disipando. Para mantener esa claridad que logramos en nuestro desierto mental, tenemos 3 acciones bien concretas para sumar a la jornada. Para la mente, el compromiso de terminar una sola tarea antes de siquiera mirar otra pantalla. Para los vínculos, tomarse un instante para responder ese mensaje que quedó pendiente, haciéndolo con total honestidad. Y para la materia, evitar por completo una compra impulsiva durante todo el día. No hace falta intentar arreglar la vida entera en 24 horas. Solo con retomar el volante en estas áreas específicas, el centro interno vuelve a equilibrarse. Y para cerrar este recorrido, dejamos flotando una pregunta súper provocadora para la reflexión. ¿Dónde se está sosteniendo una obligación, un hábito o incluso un personaje solamente por inercia? Es una invitación espectacular a mirar de cerca esas áreas de la vida que pusimos en piloto automático. Capaz que al encontrar la respuesta a esta sola pregunta, liberamos una cantidad inmensa de energía estancada. Con esta gotita de conciencia y estructura, cerramos nuestro análisis de hoy. Mil gracias por acompañarnos en esta exploración y nos vemos en la próxima.